mucho el reflejo que tienes a tu... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la quinta sesión del Foro Arrecifal de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos 2026. Esta sesión se titula Más allá del blanqueamiento, solastalgia y duelo arrecifal. Agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos, la SOMAC, por la invitación que me han brindado para participar en esta sesión como moderadora. Y bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Ana Claudia Nepote, soy doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Formo parte también de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y mis temas de interés se relacionan con el campo de la comunicación ambiental y también con cuestiones relativas a la cultura oceánica. Y el día de hoy platicaremos con el doctor Pedro Medina. Él es doctor en biología marina y profesor investigador en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco. Pedro ha sido presidente, fundador de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y también realiza estudios en el Pacífico y en el Mar Caribe de México, pero también le interesan que más gente conozca y aprenda sobre los arrecifes. Por lo tanto, produjo hace tiempo ya una exposición itinerante llamada Vive el Arrecife, que se exhibió en varios museos de ciencia del país, y además se interesó en ver qué pasa con los científicos que estudian los arrecifes. Y el día de hoy por eso está aquí, para hablar justamente de esta investigación que está en desarrollo. ¿Qué tal, Pedro? Buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y por llegar aquí a este quinto foro de la SOMAC. Pues qué gusto tener la oportunidad de platicar esta hora contigo sobre esta investigación que estás haciendo. Y bueno, la sesión anterior de este foro arrecifal estuvo dedicada justo a hablar con detalle del fenómeno del blanqueamiento que ha sucedido en los arrecifes, no solo de México, sino en el mundo. Y bueno, este fenómeno de blanqueamiento es parte de muchos otros procesos o cambios que diversos ecosistemas están atravesando en esta policrisis, como se le llama, ¿no? Se le ha llamado policrisis ambiental, crisis civilizatoria, crisis climática. Entonces me gustaría empezar que nos cuentes a partir de qué momento se encendieron estas alertas por la intensidad de la degradación o de la debilidad que ustedes estaban observando en el efecto de las funciones básicas de los arrecifes. Exacto, sí, hace unos años pues hemos estado viendo la situación, la crisis y la degradación de estos ambientes marinos, no nomás los arrecifes, sino otros muchos, pero en particular en los arrecifes, y gracias a la información y todo lo que nos platicaron en los otros foros anteriores, podemos tener este contexto actual donde los arrecifes no solo de México, sino de todo el mundo están pues eso, muy degradados, con efectos también no solo del blanqueamiento, sino ha habido eventos de enfermedades, diferentes síndromes y diferentes eventos, tormentas y demás que han ido impactándolos. Entonces, dentro de ese contexto, pues estamos en una situación crítica con estos ambientes. Y bueno, creo que lo que más se publica o se comunica a nivel sociedad es justamente el calentamiento del agua de mar, los fenómenos como el niño, la niña,
y el blanqueamiento, pero como bien dices, hay otros fenómenos detrás, otros procesos ocurriendo. Hace ya tiempo, desde el 2015, que tuve la oportunidad de asistir al Congreso de la SOMAC allá en Puerto Vallarta, recuerdo que se hablaba mucho de las enfermedades y de la vulnerabilidad de estos ecosistemas marinos. Y la preocupación principal, pues, es que estos ecosistemas son los más vulnerables, me parece, y los más sensibles a cualquier cambio que haya en el agua, en la química, en el mar. Pero, pues esto, además, ha reflejado una preocupación bastante fuerte entre los investigadores e investigadoras que forman parte de la SOMAC y que trabajan en estos ecosistemas. Entonces, me gustaría que ya te fueras acercando un poco a de dónde parte tu investigación con Exacto, emociones. con las emociones, exacto. Todo surge mucho de pues esos mismos trabajos que hacemos todos los colegas o los estudiantes cuando estamos en campo. Desde hace algunos años trabajo también en el Caribe o trabajo también en el Pacífico, y después de ir a los muestreos era pues platicar cómo nos había ido y cómo veíamos la situación, y muchas veces caíamos en el tema eso de que era pues muy triste, muy impactante ver cómo estaba el arrecife o cómo había ido cambiando. Algunos colegas tenemos algunos años más visitando ciertos arrecifes, entonces tenemos como esa idea de cómo ha ido cambiando en el tiempo algunos sitios. Y era eso un poco de caer en ese tema de la tristeza o del impacto que tenía ver esos sitios tan mal. Entonces, yo soy biólogo, como ya dijeron, pero me interesa ver eso, o sea, cómo entender esa situación, y viendo que varios colegas decían que estaba pues, triste o que estaba muy degradado, me interesó ver o darle un valor a esas emociones, a esas percepciones que había. Entonces, pues traté de ver qué se podía hacer. Eso es más del campo de ciencias sociales, entonces había que buscar apoyo con otros colegas y pues eso, ir por otros campos que pudieran ayudarnos a entender esa situación. Entonces, a partir de ahí, pues era entender, no nomás es darse cuenta que está uno triste, porque pues una cosa son las emociones personales o del grupo de gente, sino que más allá de eso, cómo llegar a tener esa información y cómo transformar esa información en conocimiento que pueda llegar a otras personas. Y pensando en eso, si un grupo de personas que conoce los arrecifes y que los ha visitado por 10, 20, 30 o hasta 40 años, y están tristes, están dándose cuenta que está impactando, que están cambiando de manera tan drástica y tan negativa, cómo llegar o cómo transmitir ese mensaje a otras personas. Entonces, no es que se aproveche esa situación, pero tratar de llevar ese conocimiento pues eso, a la gente, a las autoridades, a los que están trabajando ahí directamente o los que puedan tomar alguna decisión para poder mejorar su conservación. Bueno, y también me gustaría añadir que en el campo de la biología, pues desde 1872 el mismo Darwin trabajó con la expresión de las emociones, ¿no? En esta obra que él llamó La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Entonces creo que como biólogos y biólogas, pues nos interesa también, ¿no? Nos atraviesan las emociones y hablando de científicos o de investigadores en general, me parece que la emoción más, ¿cómo se dirá?, más reconocida es el asombro, ¿no? Por el descubrimiento, por conocer algo nuevo, la famosa expresión eureka, ¿no? Se asocia mucho al campo de la ciencia. Pero, pues como hemos estado diciendo, desafortunadamente estamos en tremendas crisis o emergencias climáticas, donde vemos no solo los arrecifes coralinos, sino una degradación en general de muchos ecosistemas y pues nos vamos llenando de emociones. A veces
las reconocemos, a veces no las reconocemos o cuesta trabajo nombrarlas. Y me gustaría mucho que ahora platicaras de estas emociones que ya tienen nombre tal cual a través de distintos estudios que se han hecho, sobre todo de investigadores europeos. Y justamente a partir solamente de este siglo, del año 2000 para acá, existen ahora nuevos términos como solastalgia o terrafuria, ¿no? Con este enojo que mucha gente podemos sentir sobre esta degradación desmedida que vemos en los ecosistemas. Entonces me gustaría mucho que hablaras un poco más de qué es la solastalgia, qué emociones tú has identificado en la comunidad de investigadoras e investigadores en la SOMAC y también de esto que se llama duelo climático. Exacto, hay varios estudios que se han propuesto y hay, o que se han realizado y que se han ido adjudicando esos nombres que ciertamente como científicos de las ciencias naturales a lo mejor no estamos tan acostumbrados o familiarizados, pero eso ya están diferentes términos: ecoansiedad, duelo arrecifal o duelo duelo ambiental, o ya ubicándolo en particular de ciertos ambientes, o estos términos, como decías, de solastalgia. Entonces, poder identificarlos, pues como todo en la vida, ¿no? Poder nombrarlos, poder aceptarlos, poder trabajarlos, ayuda, pues eso, a irlos tratando de manejar y entender. Entonces, básicamente esos términos se enfocan en los efectos que tienen, sobre todo el cambio climático, los efectos negativos en las personas y cómo eso afecta, pues de muchas maneras, porque no nomás es, digo, ahorita estamos hablando de arrecifes, pero podemos hablar de los incendios en los campos de cultivo y cómo afecta eso en los campesinos, o las inundaciones en ciudades y cómo afecta eso en varios barrios de, no sé, de niveles de pobreza más bajos, o sea... La pérdida de glaciares, por ejemplo, ¿no? Que hasta Jorge Drexler tiene una canción despidiendo a los glaciares. Entonces, cómo poder ubicar eso y eso ayudar, pues eso, a visibilizar sobre todo esos conceptos y poderlos entender, y ahora en este caso cómo estudiarlos. Y bueno, nuevamente en este contexto que vivimos actualmente, lo que más incrementa también, además de la temperatura y la preocupación, es la incertidumbre, ¿no? Trabajamos bajo un nivel de incertidumbre muy amplio y eso, por supuesto, nos lleva a otras emociones como la ansiedad o la ecoansiedad. Entonces, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo un autor justo que hablaba de las emociones y de los duelos, y decía él que en este caso de los corales, de los arrecifes, se puede reconocer un duelo anticipatorio, es decir, ¿qué se ha perdido realmente o qué se perderá? ¿O cuándo lloramos esas pérdidas? ¿Cuándo comienzan o cuándo terminan, no? O si estas pérdidas, si ya ocurrieron y son más concretas, si ustedes las pueden ver cada vez que van a bucear, pues cómo esta pérdida determina las emociones que uno van atravesando, ¿no? Entonces también cómo se lloran estas pérdidas que además se pueden prolongar durante muchas décadas. Entonces estamos, creo, ante una situación compleja y muy importante de reconocer y nombrar estas emociones. ¿Cómo y cuándo hiciste tu investigación sobre las emociones entre colegas de la SOMAC? Bueno, inicialmente se hizo una encuesta que se abrió a los miembros de la SOMAC y pues esperando tener como eso, un grupo de personas que estuviera interesada, pero también con ciertos años de conocer y de estudiar un sitio, con la capacidad de poder decir, bueno, hace 10 años yo lo conocí de una forma y ahora lo veo de otra forma. 10 o 20 o 30 o como decía, hasta 40 años. Hay algunas personas que tienen esa fortuna de haber conocido los arrecifes en esas épocas. Y pues era como esa encuesta era dirigida a ese grupo de personas y era con preguntas más directas, bueno,
una sección muy general, como de cuándo ha conocido los arrecifes y cómo fue su impresión y cómo ha sido el cambio en el tiempo. Y específicamente ya más adelante era como qué tanta, o qué tristeza o qué emociones o cómo podían en una palabra nombrar o definir esos ambientes. Entonces, esa fue una primera parte y luego se hizo en el congreso pasado, hice unas entrevistas que también es otra forma de investigar en ciencias sociales directamente cuál es la respuesta de la gente ante ciertas preguntas que también tenían que ver con esas emociones y con esa tristeza. Entonces, todavía sigo trabajando en eso porque no está tan fácil ser de ciencias naturales y cambiarse a ciencias sociales en esos temas, pero han sido datos muy, muy relevantes y muy, no sorprendentes, pero sí interesantes en el sentido de que cómo pueden plantearse para presentarse finalmente. Uh-huh. Bueno, y mencionas algo bien interesante. Ahora, con la complejidad de problemas ambientales a los que nos enfrentamos, pues sí es necesario explorar otras herramientas, ¿no? Salirse un poquito de la caja negra o del ámbito conocido y explorar qué otras herramientas. En este caso, pues te apoyaste de entrevistas y si nos puedes contar como cuántas personas te dieron estas entrevistas, hombres, mujeres, y cuál es la principal tendencia que observaste tú. Desde las encuestas que se hicieron en línea, tengo casi 100 respuestas. En la SOMAC había o hay más de 200 personas, o 200 miembros, entonces posiblemente hasta 300. Entonces, digamos que hay una mitad o tercera parte de esas personas que respondieron. Se preguntó directamente si eran mujeres, hombres o si preferían alguna o no identificado. Y se dividió eso en la mayoría, un poquito más de hombres en las respuestas, y las edades también variaron en ese sentido. O sea, hay personas que afortunadamente tienen muchos años y me respondieron eso. Y las entrevistas que hice en el Congreso ya fueron como más enfocadas o más directas, entonces se trató de incluir eso, hombres y mujeres, y que respondieran aspectos en particular, o las mismas preguntas, pero en particular de las emociones y de la tristeza. Y pues es interesante ver eso. O sea, Uh-huh. sí estamos tristes, básicamente. O sea, las respuestas es que sí, en el sentido de la tristeza y de las emociones. Una de las cosas que me llamaba la atención era eso de que definieran con una palabra los arrecifes cuando los vieron por primera vez, y muchos hablan de ese asombro, de esa maravilla, yo creo que muchas personas lo pueden y lo han aceptado así, como que al ver el arrecife les sintieron el llamado o sintieron ese gusto y ese asombro y decidieron, y por eso han seguido estudiando esos ambientes. Contrario, opuesto ya a la versión que tienen actualmente, recientemente en sus visitas al arrecife, donde ya se habla eso de la tristeza, de la impotencia, de la negatividad de poder estar en esos ambientes que conocieron o que han conocido por tanto tiempo. Entonces, también es interesante mencionar que nosotros como científicos naturales estamos entrenados, digamos, a ser objetivos y ver las cosas con objetividad, pero eso no nos quita o no nos deja de ser humanos y poder sentir y decir, bueno, si yo conozco este arrecife desde hace años y sé que hay una colonia de coral cerebro aquí y otra de acrópora por allá, y en los últimos años pues ya pues me gustaría decir que cierta parte de la colonia ya se murió, o ya totalmente la colonia se murió, pues eso me ha ido impactando. Y las mujeres, por un lado, tienen esa capacidad
o superpoder de hablar más sobre esas emociones, contrario a los hombres que sí lo hacen o sí lo sienten, pero no lo dicen tan fácilmente, pero digamos que en las entrevistas hablarlo directamente creo que ayuda mucho en vez de estar como una encuesta más fría, el hecho de tener una entrevista permite esa apertura para que la gente hable. Y sí, Claro. hubo hombres que había, pues eso, mencionaban pues incluso las lágrimas o el sentimiento más a flor. Entonces es interesante tener esas respuestas, pero también ahora pues plasmarlas y poder identificar todos esos datos, poderlos presentar para que integren esa investigación o esos resultados. Sí, está muy interesante este hallazgo, ¿no? Cómo también este mandato patriarcal bajo el cual vivimos todos también se refleja en cómo los investigadores se pueden expresar o no fácilmente de sus emociones ante un fenómeno que están estudiando frecuentemente. Y otra cuestión que también me llama mucho la atención es que se requiere mucha confianza para hacer este tipo de estudios. Entonces, yo creo que no hubiera sido lo mismo que fuera una científica social o un científico social a hacer estas entrevistas a este congreso de la SOMAC, a que si eres tú, que mucha gente ya te conoce, formas parte del mismo gremio, conoces tú, vives las mismas emociones, se comparten emociones. Entonces, ese es un punto importante, ¿no? La confianza entre colegas. Y aprovecho también la pregunta que hace Andrés López. Dice que si hay alguna tendencia entre sexo con la edad, y es justo lo que te iba a preguntar. Entonces, si importa o no la edad de las y los investigadores y si el género importa. ¿Qué viste? La edad, creo que no tanto. No sé, luego dicen que entre más viejos nos hacemos más sensibles, nos ponemos, pero no, todavía no detecto, no he visto esa tendencia. Sí hay esa tendencia más de hombres y mujeres con esa diferencia, pero la edad no tanto. Pero sí va a ser interesante ver eso. O sea, una cosa es lo que dice pues por edad y otra cosa es por el sexo, pero combinados cómo puede haber esas ciertas tendencias. Entonces, hay algunos ciertamente más fríos, no por decir que Andrea sea frío, pero también hay personas jóvenes que puedan ser bastante sensibles en el momento que ven un arrecife. Ahí me gustaría también acotar que es interesante la línea base que tenemos con la edad. Entonces, los jóvenes o los viejos, más bien empezando por ese lado, los viejos vimos los arrecifes de una forma y ahora 10, 20 o 30 o 40 años después, en mi caso 30, podemos tener esa cuestión del tiempo. Los jóvenes que apenas están empezando, me gustaría eso, que tengan esa idea que, o sea, ir a visitar el arrecife es impactante, es sorprendente, es maravilloso todavía, pero que tengan en la mente eso, que antes, y no porque suene o decirlo así tenga otro mayor impacto, pero sí antes era mucho más grande y eso lo pueden constatar, hablen con otros investigadores que son más viejos y que les platiquen cómo era esas visitas al arrecife. Muchos de ellos y muchos de nosotros decidimos estudiar los arrecifes por eso, porque meterse ahí al agua y ver esos paisajes, esos colores, esa diversidad y esa abundancia de peces y de organismos nos atrajo. Imagínense cómo, si así está ahorita, cómo fue hace unos años. Pero volviendo a eso de la pregunta de la edad y de los sexos, tiene que ver, habría que ver, no hay una tendencia así tan clara como que si eres joven y eres mujer, sí vas a llorar más o vas a estar más triste, pero sí tiene que ver con esa parte de la sensibilidad.
pero sobre todo de la capacidad de hablarlo y de expresarlo a los demás. Bueno, y en particular la cuestión de género me interesa también que hables un poco más porque has hecho otros trabajos también explorando la participación de las mujeres en la ciencia arrecifal. Entonces, me parece que están ante una sociedad de investigadoras e investigadores en arrecifes de coral creciente, que cada vez hay más la participación de mujeres. Y bueno, pues eso, ¿cómo tú crees que podría cambiar, transformar, o si viste algo relacionado en particular en género con este estudio? Exacto, la tendencia ahora en los trabajos que se presentan en los congresos de arrecifes, de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos, han incrementado el número de mujeres que participan en ellos. Entonces, eso es algo, pues, interesante por un lado, pero muy llamativo en un tiempo donde las mujeres han sido, pues, dejadas por un lado o sobrepasadas por los trabajos de los hombres, pero eso habla muy bien de la SOMAG y de la actualidad que tiene. El consejo directivo actual, que son puras mujeres, y que la cantidad de mujeres que te digo que están participando ha aumentado en los últimos congresos, es bastante interesante. Entonces, eso, pues con los datos en particular de las mujeres, sí se ha visto eso, que tienen una mayor apertura y mayor sensibilidad ante estos tipos de situaciones, y más, me gustaría eso, recalcar que no es que queramos ver que estemos tristes, quiero que esa tristeza y esas emociones se transformen en algo que pueda aportar y apoyar para proyectos de comunicación de la ciencia, o que la gente esté más familiarizada con lo que sucede con los arrecifes, y si es a través de las mujeres o a través de los hombres o de quien sea, que eso ayude a aportar esa situación. Sí, y justo también este autor que te decía que estaba leyendo en la mañana, Manu Pikala, que es profesor en la Universidad de Helsinki, en Finlandia, pues él decía que el duelo, este duelo arrecifal, es como un proceso de reaprendizaje del mundo, ¿no? Entonces estamos ante mucha incertidumbre, cambios que quizás no pueden ser reversibles, y entonces estas emociones que nos atraviesan justamente forma parte también de un reaprendizaje del mundo y de una reinterpretación y adaptación, ¿no? Entonces, afrontar el duelo con otras personas también forma parte de este reaprendizaje. Y bueno, también quisiera tomar la pregunta que hace Rafa Cabral, que él pregunta si encontraste alguna tendencia entre estudiantes y profesionistas en tus encuestas o en las entrevistas. Sí hay más, en este sentido los estudiantes son, digamos, más jóvenes que los profesionistas, que somos más viejos, entonces sí hay cierta tendencia a que los profesionistas son eso, más viejos y más hombres, comparado con los jóvenes que son más mujeres. Entonces hay eso, un poco más de tendencia de las mujeres a reconocer y hablar más de esas emociones, comparadas con los profesionistas hombres en su mayoría, pero también hay mujeres que me han expresado eso. Entonces, pues sí, o sea, lo que me impacta, y también lo que dice Becky un poquito, es eso, las explicaciones o las narraciones son diferentes con los hombres y con las mujeres. No puedo decir que no haya hombres que no hayan expresado o sacado algunas lágrimas, pero sí es interesante ver cómo hablamos menos o reexpresamos menos los hombres que las mujeres, que mostraron esa sensibilidad mucho más, más rápido, más, no fácil, sino más expresándose. Más fluido, ¿no? Como más, más normalizado, más natural, más fluido. Oye, y bueno, y otra pregunta. Esa parte es importante poder diferenciarla, pero
pero sí, considerar esos aspectos. Y otra cuestión que me gustaría que nos aclararas también, si es que lo observaste en tus resultados, fue si el sitio o el lugar donde estudian estos arrecifes importó o no, porque pues también hay gente que solo trabaja en el Caribe o hay gente que solo trabaja con arrecifes del Pacífico. ¿Cómo viste si el sitio o no afectó o se reflejó? Está interesante también porque es la mayoría de la mayor parte de los arrecifes que se estudian están en el Caribe y hay mucha gente que los estudia ahí. Entonces, digamos que hay una mayor cantidad de personas que los estudia allá, pero también en el Pacífico hay pues gente que los estudia en menor cantidad y las respuestas son similares. O sea, el impacto que tuvo el blanqueamiento último no nomás fue en el Caribe, no nomás fue en el Pacífico, no, o sea, fue en todo el mundo y eso estuvo interesante, poder decir que, porque antes era, ay, pues se blanquearon los del Pacífico, bueno, pues sí, ya era como de esperarse, pero ahora considerar que era en todo México, en todo el Caribe, en todo el mundo hubo eso, era como decir, bueno, o sea, todos estamos amolados, pero podemos compartir y podemos hablar de algo de lo mismo que pasó en los diferentes sitios y poder, pues, identificarse o integrarse en ese concepto de esa tristeza en todo el mundo. Entonces, unidos en ese sentido, es interesante ver cómo, pues, esas emociones se comparten de esa forma. A mí me gustaría saber si hubo alguien, dijiste son más o menos 200 o un poco más de personas que forman parte de la SOMAC, si hubo personas que no quisieron participar, que no quisieron compartir sus emociones ni hablar de emociones. Me imagino que fueron Pues pocas, no pero... lo sé, seguramente sí, porque si no hubiera tenido más respuestas, que está bien, no esperaba, o a mí me hubiera gustado tener más respuestas, pero no, eso no lo sé, porque no puedo decir que sí, porque no tengo muchas más respuestas, pero en realidad no sé si no les interesó o no quisieron, por lo que sea. por lo que sea. No necesariamente decir, es una entrevista sobre esto, no lo voy a contestar, pero sí sería un buen dato a considerar. Y bueno, retomando la pregunta que hace Becky Granja en los comentarios, es esto, que nos cuentes alguna cita o alguna expresión que a ti te haya llamado la atención por algo. No, pues hay muchas, porque son pues de todo un poco, o sea, personas que yo esperaba, mujeres, pues que sí, que a la primera se emocionaron y recordaron momentos y lloraron, a otras personas o hombres que pues uno no espera que suelten la lágrima y lo hacen también. Entonces hay como darse cuenta que pues somos humanos, o sea, somos científicos y estamos entrenados para entender o estudiar una situación, pero ese hecho de ser humanos Sí, no lo pueden negar, no se puede quitar. Tal vez sin querer quemar o nada, o a decir de alguien en particular. A mí, una de mis situaciones, o a mí lo que me impactó, y creo que fue uno de los momentos en que dije, no, pues es que a mí me gustaría entender eso, cómo lo sintieron otras personas, en un buceo, en un arrecife ahí en el Caribe, que pues en cierto momento me quedé solo porque pues nos repartimos ahí en el arrecife para trabajar, y estaba con una acrópora grande, Acrópora palmata, que es una de las especies más relevantes en el Caribe, y era el tiempo de los desoves, y pues tiene sus 2-3 metros de dimensión, y estaba completamente blanqueada. Entonces son momentos en que son en la tarde, entonces la luz era pues muy impresionante, era la luz del atardecer,
Y pues ya me quedé pensando ahí, yo solo con la colonia y pensando eso, que esa era su última oportunidad tal vez de reproducirse pues, en su vida. No sé cuántos años, decenas o cientos de años tenía esa colonia y ya en ese momento era como saber que pues estaba blanqueada. Algunas colonias blanqueadas se pueden reproducir, pero no necesariamente tan exitosamente. Y muy seguramente moriría después. Entonces, pensar eso como que era, pues sí, muy impactante y sí, muy triste. Entonces, ese fue como un momento de decir, bueno, pues si a mí me pasa esto, seguramente a otras personas les va a dar alguna cosa similar. Sí, y en colectivo, pues, ¿qué hacemos con estas emociones, no? ¿Qué hace la SOMAC, además de reconocerlas, nombrarlas, identificarlas y seguir con ellas? Y justo era la pregunta que te quería hacer. La siguiente sería, ¿qué repercusiones entonces tienen las emociones no solamente en esta comunidad de investigadores arrecifales, sino para la formación de nuevas generaciones de biólogas y biólogos? A lo mejor va a haber con toda esta pérdida o esta tristeza, va a haber cada vez menos interés en formarse como biólogas o biólogos y mejor preferirán otras carreras u otros ecosistemas, o quizás también las emociones de pescadores o de los buzos deportivos, las buzas deportivas, personas que toman decisiones. ¿Qué impacto tienen estas emociones también en la comunicación, en el periodismo de ciencia, en el periodismo ambiental? En fin, no sé si tú has pensado un poco en esto, ¿no? En cómo este estudio puede dar pie a otras cuestiones, a otras líneas. Exacto, pues a mí en ciertos momentos me llega más el ser positivo, pero también me gana lo negativo, pero a mí me gustaría pensar positivo, que esta situación haga que, por ejemplo, los estudiantes que están decidiendo qué estudiar vean esta situación negativa y se animen a estudiar para decir, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo para entender o proponer alguna situación, una solución para que ayude a los arrecifes. Porque pues sí, también nos podemos tirar la tristeza y decir, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ya mejor me dedico a hacer otra cosa o a estudiar otra cosa, pero creo que me gustaría pensar eso, que se puede hacer algo para poder recuperar o hacer algo por esos arrecifes. Ese es el caso de los estudiantes, pero porque somos estudiantes o científicos y los estudiamos y el beneficio que obtenemos pues es ese conocimiento, pero pues los pescadores que están obteniendo los recursos directamente de ahí, al ver que están perdiendo, muriéndose o degradándose tanto que ya no van a poder tener esos recursos, pues ese es muy diferente el impacto que pueden tener en personas que están obteniendo el beneficio económico de estos ambientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con los campesinos que pierden todo su cultivo por una inundación, una tormenta? Entonces, es muy diferente el enfoque que tenemos como científicos a los que tenemos como personas que están obteniendo algún beneficio económico directamente de ahí. Y además creo que este trabajo, cuando lo publiques ya en su totalidad, va a ser muy valioso porque justamente las emociones se vienen estudiando ya desde hace tiempo, sobre todo desde el ámbito social, pero se estudian percepciones o emociones, sobre todo en personas de la sociedad civil. Tú dijiste pescadores, agricultores, infancias, mujeres, en fin, de muchos temas. Pero creo que todavía hay muy pocos trabajos que estudien las emociones de los científicos que están enfrentando y viviendo y monitoreando día a día estos cambios irreversibles que estamos viendo en los ecosistemas. Y creo que no hay todavía trabajos publicados en México, o sea, con una comunidad de científicos y científicas en México, entonces es muy valioso. Aprovecho también para compartirte que Abraham Reyes te manda una felicitación. Gracias. Y Francisco Medellín pregunta si tú crees que el contraste entre la línea base con la que conocimos los arrecifes y su estado actual sea el principal factor que determina cómo percibimos su pérdida. Y de ser así, pues cada generación considera, o sea, se está normalizando esta degradación, ¿no? Y cómo podría afectar esto a las futuras generaciones que quizá nunca lleguen a conocer arrecifes saludables como los que había hace 30, 40 años.
Pues ese es un buen comentario y una buena preocupación, porque eso, no me gustaría que los jóvenes que apenas, o las personas que apenas están visitando los arrecifes se queden con la idea de que es lo que decía, un arrecife es claramente espectacular, pero ya se están perdiendo sus funciones, sus colonias, su biodiversidad, su abundancia, y que los que están apenas empezando, los jóvenes que están empezando, tengan en mente eso, cómo era antes, que valoren mucho los estudios que se hacían o que se reportaban antes, y que ahora hay algunos que todas las gráficas que muestran los valores de hace 50 años para ahora, cómo ha ido disminuyendo. Entonces, que mantengan en su mente esa idea más allá de la línea base actual que pueden ver. O sea, cómo era antes y cómo era la cantidad pues de cobertura de coral vivo, las colonias, cómo era su tamaño, cómo eran las especies, que es lo que está pasando ahora, que pueden decir, no, es que yo veo muchos corales vivos ahí. Pues sí, pero ya son corales que son de otra forma y que no aportan tanto a la función de un arrecife. Entonces, pues es buena pregunta o consideración, Paco, para poder entender esa situación, porque no es fácil ver un bosque ahora y saber que antes, 10 o 20 años antes, había mucho más árboles o mucho más aves o lo que sea. Entonces, es un buen punto, pues. Yo también te quería preguntar, o más bien que nos menciones, que desde luego este trabajo, como cualquier otro trabajo en la ciencia, no se hace solo, no se hace por una sola persona, se hace gracias a un colectivo de personas, en este caso, pues todos los investigadores e investigadoras que participaron en esta encuesta. Pero, ¿en qué más o quiénes más te han ayudado para realizar esta investigación? Exacto, como decía, yo soy más de naturales, pero tuve buena fortuna de coincidir con otra colega de ciencias sociales y de gente que me está apoyando ahí. Ali Chepoma de la UNAM también me está apoyando con estas cuestiones, porque yo lo veo eso desde un punto de vista con ese interés, pero me falta la formación o la idea de poder integrarlo, y entonces espero poder lograr y avanzar con esos aportes. Entonces, pues es eso, o sea, no nomás es quedarse con la idea de lo que estamos viendo, sino tratar de hacer las cosas bien y poder apoyarme ya no se puede trabajar solamente en un área, sino poderse vincular con otras, y en este caso las ciencias sociales, pues es importante considerar eso. Y bueno, nada más recordar, parte de este trabajo ya lo presentaste en un congreso, si no recuerdo, fue el de Ensenada, que se llama Percepción y emociones de científicas y científicos frente a los efectos del cambio climático en los arrecifes. Así es, lo pude presentar ahí en el congreso de la SOMAC, y también lo presenté en otro foro de ciencias sociales que también me pareció interesante pues verlo en el foro que fuera con los colegas, pero en otro foro que pudiera presentarlo más de ciencias sociales y tratar de entender en ese medio qué comentarios se podían hacer. Entonces, estuvo interesante ver eso, porque pues los comentarios fueron interesantes, porque me decían eso, que bueno que alguien de ciencias naturales estuviera entrando. O sea, el chiste es poder combinar esos mundos y poder sacarle información o provecho para poder avanzar en ese conocimiento, pero también lo que decía, de poder entender y poder buscar una forma que ese conocimiento nos ayude a comunicarlo, a transmitirlo, o traducirlo pues en leyes o en foros que permitan más su conservación en los arrecifes. Y bueno, como decía yo también al principio, esto de las emociones también atraviesa el campo de la comunicación de la ciencia, y justamente el año pasado
3 colegas, empezando por Luisa Mazzarani, Neta Xavi y Daniel Silva Luna, publicaron un número especial de la revista Journal of Science Communication dedicada justamente a las emociones en comunicación de la ciencia. Si a ustedes les interesa también conocer o profundizar sobre cómo estas emociones también influyen en cómo comunicamos y cómo damos las noticias que estamos observando en campo, en terreno, en el mar, les invito a que visiten esta revista, Journal of Science Communication. No sé si ya haya tiempo tiempo más bien para algunos avisos. Pregunto a las colegas de la SOMAC si quieren abrir esta cuestión de los avisos antes de cerrar con Pedro. ¿Sí? ¿Avisos? Bueno, mientras llegan los avisos, también quisiera yo invitarles, si les interesa este tema, a finales de este año, el 6 y 7 de noviembre, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia está organizando un 9º foro hispanoamericano de periodismo científico, y el tema de este año es el océano en primera plana. Justamente queremos explorar la pregunta de qué puede hacer el periodismo de ciencia para visibilizar la cultura oceánica, proteger los ecosistemas marinos y las personas que dependen de ellos. Va a haber 2 sedes de este foro, uno en Ciudad de México, 6 y 7 de noviembre, y el otro del 13 al 15 en la península de Yucatán. Entonces, por acá nos dicen, sí, recordar justamente las redes sociales de la SOMAC, las sesiones mensuales del foro, que los sigan, por favor. Y si hay estudiantes o personas interesadas en estos temas, pueden dejar un comentario. Con gusto, las personas que están llevando ahorita toda la gestión de la SOMAC se pueden poner en contacto con ustedes y ayudarlos o orientarlos, ¿no? Y luego también los invitamos a que se mantengan atentos a su correo electrónico y los avisos en redes sociales para conocer las dinámicas correspondientes. Entonces, Pedro, no sé si quieras hacer algún cierre o tengas algún mensaje o conclusión que quieras compartir con quienes nos están siguiendo. Pues sí, me gustaría, por un lado, considerar que no estar cerrados a buscar otras opciones de entender y buscar formas de llegar a la gente, a entender el arrecife, también desde el lado humano, y poder llegar pues a más gente o a diferentes personas con esos aspectos o con ese conocimiento que podamos tener. Y también, pues eso, decirle a los científicos que podamos hablar y podamos decir las cosas para poder, pues, acompañarnos en la tristeza, puede ser, pero también llegar a ese conocimiento, a esas emociones y esa percepción, a que ese conocimiento mejore y tengamos una situación dentro de lo que se pueda mejor en los arrecifes. Entonces, pues invitarlos a que sigan estudiando, que las nuevas generaciones, los estudiantes nuevos que van llegando también se animen a seguir estudiando para empezar y que sigan buscando nuevas áreas o nuevas formas de entender y estudiar los arrecifes. Entonces, muchas gracias también por la oportunidad aquí a la SOMAC de poder hablar de estos temas. No, pues muchas gracias, Pedro, por acompañarnos en esta conversación. También personalmente yo agradezco la invitación que me hicieron el día de hoy para participar en esta charla, en este foro, y estaremos pendientes de las siguientes ediciones. Ahora me gustaría darle la palabra a Jenny Carolina Rodríguez, quien forma parte de la Comisión Científica de la SOMAC. Tiene también un par de anuncios. Adelante, Jenny. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Una sesión muy interesante que nos deja pensando sobre estos términos nuevos, así que les agradecemos mucho y ojalá podamos continuar esta conversación muy pronto. Yo vengo a recordarles que ya tenemos nuestra campaña de reportes de blanqueamiento. Ya está dentro de la página de internet. Ale, si me puedes mostrar por favor el código QR.
para que la gente pueda ingresar. Entonces ingresamos directamente a este código QR que les va a llevar a un formulario que está dentro de la página web de la SOMAC, en el cual les van a hacer unas preguntas básicas sobre los posibles reportes de blanqueamiento que vamos a observar en el segundo semestre del año 2026. El objetivo de nuestra campaña es básicamente recopilar toda la información que podamos y juntar la evidencia fotográfica de los lugares en donde se encuentren reportes de blanqueamiento para poder hacer un seguimiento espaciotemporal y en el corto y mediano plazo establecer cuál fue la afectación que pudo dejar este blanqueamiento tanto en el Caribe como en el Pacífico. Entonces los invito a que ingresen al código QR porque además van a encontrar información relevante sobre cómo identificar el blanqueamiento, que es una de las cosas fundamentales para nosotros. Queremos que nos reporten tanto lugares en donde hay blanqueamiento como lugares en los que no se presenta ningún tipo de blanqueamiento. Ya tenemos temperaturas altas en muchos lugares del país, sin embargo, todavía no tenemos reportes de blanqueamiento. Entonces, es importante saber, incluso en los lugares donde no se reporta el blanqueamiento. Y también algo bien importante es que necesitamos contar con fotografías porque los reportes van a ser validados por expertos. Entonces, el reporte debe ir acompañado siempre de una fotografía. Y por último, otro aviso que quiero compartir es que ya estamos a puertas del próximo Congreso Internacional de Arrecifes Coralinos en Nueva Zelanda y va a haber una representación mexicana muy importante. Vamos a tener la oportunidad de participar con un lugar en el que vamos a dar información sobre la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos y estamos buscando entusiastas y voluntarios para que nos acompañen. Así que si alguno de ustedes está interesado o sus estudiantes quieren participar, pues los invitamos a que nos escriban a info@somac.org.mx y que puedan decirnos en qué nos podrían colaborar. Y también los invitamos a todos los que van a asistir presencialmente a Nueva Zelanda, que se unan al grupo de WhatsApp. Ahí vamos a estar compartiendo información en tiempo real muy importante sobre el desarrollo del evento y otro tipo de noticias importantes para nuestra delegación. Entonces, pues esos son los avisos que tenía por ahora y eso es todo, Ana Claudia. Muchas gracias. No sé, Jenny, aprovechando que estás aquí, si haya algún otro comentario o pregunta en redes sociales o algo que nos haya quedado pendiente por ahí resolver. Mira, tenemos uno que no se aparece ahí, que es en Instagram. Dice, díganle a Pedro que lo quiero mucho. Pedro, te quieren mucho. Y otro comentario que me parece interesante y aprovecho para decirle que no podemos publicarlo en nuestra transmisión, pero que sí lo estamos leyendo, es Hugo, que dice: busquemos fomentar y generar espacios para hacer comunidad en la academia. Muchas veces no existe esto y es bastante desalentador, aunado a toda la crisis climática. Y pues esta es justamente la invitación para que nos unamos en estos espacios del Foro Arrecifal una vez cada mes. Y pues que asista también a los cursos y a los congresos que organiza la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos. Pues muchas gracias por esos comentarios que quedaron por ahí pendientes, que entonces sí estoy muy de acuerdo en lo que dice él, ¿no? Hay que hacer una comunidad mucho más humana, más empática y más consciente de las emociones que nos atraviesan cuando hacemos nuestro trabajo. Pues muchas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Bonito día. Igualmente. Muchas gracias. Saludos.